esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La, 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 la. La, 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 la. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Buenas noches, amada iglesia. Es un placer, como siempre, estar aquí en medio de ustedes.
en este tiempo que hemos dedicado al Señor. Como siempre, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien y que pues estén dispuestos para recibir la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios porque sabemos que Él está en medio de nosotros y que su Espíritu está ahí para tocar nuestra mente y tocar nuestros corazones a través de su palabra. Entonces, los invito a que vayamos a la palabra y vamos a buscar el libro de Ruth en su capítulo 1. Y mientras ustedes van buscando ahí en sus Biblias, yo les voy contando cuál es el título de la enseñanza de la noche de hoy. Y es: Dios te puso en el lugar que estás. Dios te puso en el lugar en el que estás. Muchas veces nos sentimos de pronto perdidos, de pronto sentimos que no encajamos en cierto lugar en el que estamos. Muchas veces sentimos que algo como que nos quiere sacar, como que hay una incomodidad en el lugar donde estamos. Pero a través de la enseñanza de hoy vamos a aprender que Dios nos puso en ese lugar. Por más difícil que sea el lugar donde estemos, debemos saber que estamos en el lugar correcto y que Dios está haciendo un proceso en nuestras vidas. Entonces vamos a leer este primer capítulo de Ruth. Y es una historia muy corta, pero es una historia muy apasionante. Vamos a leer solo un capítulo, pero yo los invito a que ahí en sus casas ustedes puedan leer todos los 4 capítulos, que son muy corticos, pero que son, como dije, muy interesantes y muy apasionantes. Entonces dice así la palabra del Señor en el capítulo 1, en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena,
pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Qué historia tan novelesca, ¿no? De película, para hacer una película bien interesante con todos los efectos que ahora tenemos. Pero recordemos el título: Dios te puso en el lugar en el que estás. Dios nos muestra repetidamente en la palabra que nos pone en el lugar correcto a través de algo que a nosotros poco nos gusta, y es a través de las crisis, y lo podemos ver en muchos ejemplos, pero hoy vamos a estudiar este ejemplo de esta crisis, ¿no? De la vida de Elimelec y de su familia, ¿no? En Santiago capítulo 1 versículo 2, Dios nos dice que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. Pero cuando estamos en crisis no le ponemos mucha atención a eso, a esos versículos, ¿verdad? Y cuando llegamos a esas crisis, pues estamos tan emocionados, tan tristes, tan desesperanzados, que no vemos los beneficios de las crisis y de las pruebas que llegan a nuestras vidas. Por eso, si no estás en crisis o si estás pasando una crisis, es bueno reflexionar en eso y en esta historia, ¿no? Que nos va a ayudar mucho para poder entender los propósitos de Dios a través de las crisis. Y podemos mencionar muchos ejemplos de personas que han tenido crisis y de cómo esas crisis los han llevado al lugar correcto, ¿no? Entonces podemos hablar de Abraham, podemos hablar de Jacob, podemos hablar de Noé, podemos hablar de Moisés, y todos nos van a ayudar, y es un patrón que se repite a través de toda la Biblia y que nos habla de la importancia de las crisis en nuestras vidas y de cómo nos ayudan en nuestra vida diaria. Entonces, la crisis son puntos de inflexión donde hay que tomar decisiones, ya sea por momentos de dolor, por injusticias o por consecuencias de decisiones que hemos tomado. Y hay algo muy interesante en el principio de este versículo que se resalta mucho, y son los nombres. Y quisiera dar algunos significados de los nombres que se resaltan desde los primeros versículos, porque son muy importantes para poder entender lo que Dios nos quiere decir a través de este texto, ¿no? Y si el escritor los resaltó tanto, pues es porque son muy importantes, y vamos a ver que así es. Entonces, algunos significados. Entonces, Belén significa casa de pan. Entonces, si alguno está escribiendo ahí, los voy a leer un poco despacio para que alcancen a copiar, y si no, pues pueden pausar este video para que alcancen a copiar. Entonces, Belén significa casa de pan. Uno de los hijos, Malón, significa enfermizo. Otro de sus hijos se llamaba Kelión y significa débil. El nombre Elimelec significa rey o el que quiere gobernar. Elimelec, rey o el que quiere gobernar. Noemí significa dulzura o amabilidad. Noemí, dulzura o amabilidad. Y Orfa significa terca o testaruda. Orfa, terca y testaruda. Y el último, que es Ruth, ¿no? Que significa amiga. Ruth significa amiga. Entonces, tres puntos acerca de la crisis y de cómo Dios nos pone en el lugar correcto a través de la crisis, que podamos reconocerlo en esta noche. Entonces, el primer punto que vamos a compartir esta noche es: la crisis te pone en el lugar correcto. La crisis te pone en el lugar correcto. Entonces, recordemos la historia. Elimelec sale con su familia porque hay una gran hambre en la tierra, ¿no? Y esto es muy irónico, porque si recordamos, el nombre Belén significa casa de pan, y ellos salen de Belén. Entonces es irónico que en la casa de pan pues falte el pan, y que eso los haga huir hacia otro lugar, ¿no? Y también es muy diciente el nombre de Elimelec, el que quiere gobernar. Y esto nos habla mucho de las decisiones, ¿no? Si leemos Jueces, al final nos dice que en esas épocas todo el mundo hacía lo que quería.
cada uno tomaba las decisiones que quería, ¿no? Porque era un tiempo donde no había reyes, donde no había gobernantes, sino que Dios levantaba jueces, personas que se encargaban. De pronto en muchos, si leemos Jueces, en muchos apartes nos muestra que son los filisteos, los moabitas, los que vienen a la tierra y empiezan a hostigarlos, ¿no? Al pueblo de Israel. Entonces se levanta un juez y los libera y pone, digamos, orden por un tiempo, pero luego esa persona muere o simplemente deja de ser juez y todo el mundo vuelve a hacer lo que bien le parece. Entonces, bajo ese contexto, vemos que Elimelec es una de esas personas que también toma decisiones por su propia cuenta. Y según su nombre podemos entender, ¿no? El que quiere gobernar. Y eso nos habla de cómo nosotros tomamos las decisiones en nuestras vidas. Elimelec tomó una decisión pésima, malísima, porque estando en la casa de pan, aunque hubiera hambre, se fue hacia un pueblo que eran sus enemigos, los moabitas, con los que Dios les dijo que no se podían juntar, que no podían emparentar. Y vemos a lo largo de toda la historia que leímos que pues sus hijos al final terminan emparentando con las mujeres que Dios le había dicho que no se podía emparentar. Entonces vemos que la decisión que toma Elimelec es terrible. Se va de la casa de pan hacia sus enemigos. Entonces vemos que Elimelec se va hacia un lugar que no le corresponde, y la crisis lo que hace es retornarlo, o en este caso pues Elimelec y sus hijos no pudieron retornar por su decisión, pero vemos como Dios lleva a Noemí y a sus nueras hacia el lugar correcto, y él va trabajando en su propósito. Entonces la crisis te pone en el lugar correcto. Si de pronto sientes que estás en el lugar equivocado, si de pronto estás en desobediencia, de pronto como Jonás, que Dios lo envía hacia un lugar y él decide irse para otro, conscientemente, si de pronto estás en ese momento, pues va a llegar un momento de crisis donde Dios va a utilizar la crisis para ponerte en el lugar que necesitas estar. Pero ¿cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cuáles son las preguntas que salen? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Y cuáles son nuestras palabras? Y vemos el contraste entre las dos nueras de Noemí, ¿no? Entre Orfa y Ruth. Una, de pronto, más o menos hizo como el esfuerzo de quedarse con Noemí, pero al final decide irse, ¿no? Y hay algo muy diciente, ¿no? Que dice que volvió a su tierra y a sus dioses. Es decir, que es como si hubiera sido cristiana y si hubiera vuelto atea, una cosa así. Entonces, vemos que hay un contraste entre Orfa y Ruth. Una hizo como más o menos el esfuerzo, pero al final decidió irse para su casa y volver a sus dioses, ¿no? Volver atrás, volver al pasado. Nosotros diríamos de pronto volver al mundo. Pero está el contraste con Ruth, que dice unas palabras y tiene una actitud increíble, ¿no? Que le dice a Noemí que no importa dónde ella vaya, donde ella se muera, ella también se va a morir, que sus dioses van a ser sus dioses. Es decir, que va a ser fiel a Noemí. Y eso muestra mucho del carácter de Noemí, y mucho de la crisis también sirve para eso, para revelar cuál es nuestro carácter. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Cómo reaccionamos ante la crisis? ¿Cuáles son nuestras preguntas, nuestras actitudes y nuestras palabras? Porque de todo lo que salga de nuestro interior en ese momento de crisis, pues va a revelar todo lo que hay dentro de nosotros. Y eso es muy bueno. Así salgan cosas malas, pues también es algo bueno, porque podemos corregir muchas cosas de nuestro carácter y de nuestra vida devocional aún también, ¿no? Entonces vemos que Ruth reaccionó ante la crisis con fidelidad, con devoción, cuando dice la parte de que tu Dios será mi Dios, con obediencia, porque en los capítulos que siguen, ojalá ustedes lo puedan leer, se van a dar cuenta cómo Ruth se vuelve supremamente obediente a todo lo que Noemí le dice, aún cosas que son muy locas, pero aún así Ruth fue muy obediente con todo lo que le dijo Noemí. Reaccionó también con perseverancia, con humildad, con mucha humildad. Más adelante el texto nos relata que Noemí vuelve a Belén, ¿no? Y lo que le toca hacer es algo que podría ser o parecernos muy indigno, porque ella tiene que ir a los campos de trigo y lo que tiene que hacer es empezar a recoger espigas de las espigas que la gente está recogiendo. Es decir,
van los cosechadores, ¿no? Y de pronto ellos van con un canasto o de pronto con un costal y ellos van segando, ¿no? Van recogiendo las espigas y las van amontonando pues en su canasto o en su costal. Pero de eso siempre se va cayendo algo, de algunas espigas, muy poquitas. Y lo que Ruth tenía que hacer era ir detrás de los cosechadores y ir recogiendo esas espigas que se van cayendo de los costales o de los canastos. Es decir, prácticamente a ella le tocó mendigar para poder buscar el sustento diario. Entonces vemos que la actitud, a pesar de que le tocó hacer ese trabajo que parecería muy indigno, pues ella con toda humildad fue y lo hizo de todo corazón. Y podemos ver la mentalidad, ¿no? De esforzarse, de trabajar duro sin importarle nada, para poder bendecir la vida de Noemí. Y estos rasgos del carácter son rasgos que todos nosotros deberíamos tener como cristianos y que trazaron el camino a la bendición que más adelante pues podemos ver en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Y podemos ver también que la gente reconocía a Ruth y decía que era una mujer virtuosa, a pesar de ser una mujer extranjera, a pesar de ser una mujer moabita, la gente la alababa por todas estas virtudes y por todas estas características de su carácter, valga la redundancia. Entonces, podemos ver cuál es la reacción ante la crisis que tuvo Ruth y que debería ser nuestra reacción ante la crisis, y que eso va a trazar nuestro camino hacia la bendición. Es difícil entender lo que Dios hace en medio de la crisis o cuál es su propósito, pero depende de nosotros y de la actitud que tomemos si la crisis cumple su propósito en nosotros o no, si nos vamos a estancar o no. Por eso es tan importante. Al principio leíamos ese versículo de Santiago, que debemos gozarnos en medio de las crisis, ¿no? En medio de nuestras pruebas. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué deberíamos emocionarnos y alegrarnos en medio de las crisis? Porque vemos el final, ¿no? Desde antes. Y de eso se trata la vida de fe. De eso se trata la fe. De ver las cosas antes de que sucedan, pero con confianza, sabiendo que eso realmente va a pasar. Que Dios tiene el control y que Dios va moviendo las cosas. Aunque no parezca, aunque parece que no hay salida, aunque parece que solo hay sufrimiento, al final del camino, nosotros a través de la fe podemos entender que hay bendición. En medio de la crisis somos más vulnerables. En medio de la crisis somos más emocionales. Y ese es un momento perfecto para que Dios pueda moldear muchas cosas en nuestro carácter. Y para también que pueda pulirnos muchas cosas que hay ahí, aún cosas que hay guardadas y que no sabemos, ¿no? Por eso a mí me encantan las oraciones de David en los Salmos, cuando él dice: examíname y conoce mi corazón. Ponme a prueba, dice en otro salmo. Y eso es una oración que nosotros debemos adquirir y meter dentro de nuestro corazón. Decirle al Señor todo el tiempo: examíname, ponme a prueba, para que las cosas que hay en mi corazón, que aún ni siquiera yo me doy cuenta, puedan salir y yo las pueda arreglar, ¿no? Entonces, este momento de crisis donde somos tan vulnerables es un momento preciso para que Dios pueda moldearnos, ¿no? Podemos recordar la historia que el Señor le cuenta o le muestra a Isaías, ¿no? Cuando va allá donde el alfarero y ve cómo está haciendo esa vasija y de pronto le quedó mal, hay una impureza y le toca desarmarla y volverla a crear. Entonces, así es el Señor en medio de las crisis. Nos va moldeando, va mejorando nuestro carácter y nos va dando una vida más plena en Él, aunque no parezca, porque es que en las crisis todo parece malo, pero cuando reconocemos lo que Dios está haciendo, realmente nos podemos alegrar. Así que al final de este primer punto, la pregunta sería: ¿a dónde te está llevando la crisis? ¿A dónde te ha llevado o te está llevando la crisis? Y es ahí donde entramos al punto número 2. La crisis te promueve. El punto número 2 es: la crisis te promueve. La crisis en nuestras vidas es como el ejercicio, pero depende de nosotros si nos hace más fuerte, si nos estanca o nos derrota. La crisis es como el ejercicio. La crisis, ¿qué cosas ejercita si la crisis es como el ejercicio, ¿no?
Y podemos ver, bueno, esto del ejercicio es muy, muy importante. Si usted no hace ejercicio, por favor, haga ejercicio de alguna manera, ya sea caminando, ya sea en el gimnasio, pero busque la manera de hacer ejercicio porque es algo muy bueno para nuestro cuerpo. Pero cuando hacemos ejercicio, o cuando tenemos la intención de hacer ejercicio, sabemos que requiere obviamente de un esfuerzo. Y eso nos habla de este enunciado, ¿no? Depende de nosotros si nos hace más fuertes, nos estanca o nos derrota. La persona que es disciplinada haciendo ejercicio, luego, aunque sea muy poco el resultado que se va viendo día tras día, pues al final de unos meses, de unos años, pues va a haber un resultado, ¿no? Se va a ver pues más tonificado, obviamente, se va a ver de pronto más musculoso, o simplemente va a haber resultados en su salud, va a tener más vitalidad y etcétera, ¿no? Va a ser una persona de pronto hasta más feliz, porque esto produce endorfinas que pues obviamente nos hacen unas personas más alegres. Pero si de pronto hacemos esos pactos a final de año que decimos, este año sí hago ejercicio, este año sí voy a ser disciplinado, este año voy a empezar la dieta, bueno, etcétera, ¿no? Y al final nos quedamos ahí y cada lunes decimos, este lunes sí empiezo, o el domingo decimos, sí, esta semana sí voy a empezar a hacer ejercicio, pues nos quedamos estancados ahí, ¿no? Y pues es terrible, ¿no? O podemos estar derrotados, simplemente alguna vez empezamos a hacer ejercicio y nos pareció muy difícil y dijimos, ya no voy a molestar más con eso, ya no voy a hacer más ejercicio. Pasa lo mismo con las crisis. Por eso depende mucho de nuestra actitud, de cómo enfrentamos la crisis y de cómo es nuestro carácter, ¿no? Entonces la crisis ejercita varias cosas en nuestra vida. La crisis ejercita nuestra fe. La crisis ejercita nuestra dependencia de Dios. La crisis ejercita nuestro carácter. La crisis ejercita nuestros pensamientos. Y la crisis ejercita nuestra lengua también a través de nuestros pensamientos. Entonces la crisis ejercita nuestra fe. ¿Por qué? Porque obviamente la estamos pasando mal. Cada crisis pues nos hace sentirnos mal, sentirnos incómodos. Aún hay crisis que vienen por cosas que son muy dolorosas en nuestras vidas. Entonces la crisis no es algo fácil. Por eso la crisis debe ejercitar nuestra fe. Porque si algo debe hacer la crisis en nuestras vidas es voltear nuestra mirada inmediatamente a nuestro Dios. Si realmente somos cristianos, si realmente nuestra vida depende de Dios, pues nuestra primera mirada debe ser hacia Dios y saber que Él es el que tiene el control de nuestras vidas, el que tiene el control de todo lo que somos. Pero algo muy importante, ¿no? Y es lo que decíamos ahorita en cuanto a la fe. Cuando estamos en crisis debemos tratar de mirar cuál es el resultado, cuál va a ser el resultado. Y al final sabemos que si hay una crisis, pues hay un beneficio para nosotros también. Pero eso lo vemos solo a través de la fe. Y esto es algo muy complicado, no es fácil. Pero la crisis ejercita nuestra fe. La crisis ejercita nuestra dependencia de Dios. Porque, por dar un ejemplo de crisis, cuando hay crisis económica, que es una de las más difíciles, pues ahí sí que se nota la dependencia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a pedir prestado, vamos a salir a hacer cosas malas, a robar, bueno, etcétera, ¿no? Cosas que son un poco exageradas, pero que pueden llegar a pasar. Pero la crisis debe ejercitar nuestra dependencia de Dios, de saber que si nos falta el dinero, pues Él puede proveernos lo que nos falte. Si no hay comida en nuestra alacena, pues saber que Él puede proveer de alguna manera alimentos en nuestros hogares. Y algo que es muy importante aquí es recordar que Dios ya lo ha hecho. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes ha pasado por un momento de crisis financiera, por ejemplo, y ha visto la mano de Dios y ha visto cómo Dios ha sido propicio, cómo de alguna manera milagrosa aún ha llegado de pronto dinero, de pronto les han llevado a un mercado, pero Dios ha mostrado la salida en esas crisis financieras. Entonces recordemos el pasado también, que Dios ha sido fiel. Recordemos que Dios sigue siendo fiel y que seguirá siendo fiel. Por eso la crisis ejercita nuestra dependencia de Dios. La crisis ejercita nuestro carácter, porque a veces nos acomodamos, ¿no? Somos muy cómodos cuando todo está bien,
pues a veces ni siquiera necesitamos a Dios. A veces nuestra vida de fe decae, ya no hacemos nuestro devocional de la misma manera, nuestras oraciones ya no son iguales porque estamos cómodos. Pero cuando llega la crisis, nuestro carácter cambia, nuestro carácter es ejercitado, ¿no? De pronto lo que mencionábamos ahorita, de las palabras, ya no decimos las mismas palabras. De pronto antes, cuando vivíamos en el mundo, cuando llegaba la crisis, nuestras palabras eran de pronto groserías, nuestras palabras eran de queja, nuestras palabras eran de insulto, ¿no? Nos volvíamos tan irritables que todo el mundo pagaba, ¿no? Hasta el perro pagaba por nuestra crisis, porque estábamos mal. Pero cuando llegan las crisis, nosotros debemos empezar a ejercitar nuestro carácter y ya no reaccionamos de la misma manera, ¿verdad? Ya tenemos más paciencia, ya tenemos de pronto más alegría, y eso son cosas de nuestro carácter que deben ser ejercitadas continuamente, porque si no, como el ejercicio, los músculos se van perdiendo y se van debilitando. Entonces es necesario que ejercitemos todas esas cosas en nuestras vidas, así como el fruto del Espíritu, ¿no? La fe, la paciencia, la paz. También rasgos de nuestro carácter deben ser ejercitados, porque si no, perdemos eso en nuestro carácter, esas cosas que son tan importantes. Y la crisis ejercita nuestros pensamientos, y esto sí que es bien difícil. El Señor Jesús, si algo atacó a través de sus palabras que nos dio, a través de sus sermones, a través de sus mensajes, a través de todo lo que compartió con sus discípulos, atacó mucho esta parte de los pensamientos, porque es muy importante. Uno de los que de pronto más se me queda es cuando él dice acerca del adulterio y de la fornicación, ¿no? Los discípulos y la gente del común y los fariseos que vivían en esa época, pues tenían los mandamientos, y el fallar en el mandamiento de no fornicar y de no adulterar, pues era caer en el acto mismo de fornicación y de adulterio, ¿no? Pero el Señor dice, el problema no está en caer, sino en los pensamientos. Si usted ve una mujer, les dice a los hombres, ¿no? Si usted ve una mujer y la mira con deseo, y esos son los pensamientos, ¿no? La cabeza, pues ya está pecando. Entonces, las crisis ejercitan mucho nuestros pensamientos y mucho de lo que hay en nuestra cabeza, ¿no? Si hay algo que nos cuesta mucho controlar, son nuestros pensamientos. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando estamos en nuestro tiempo de oración. Yo no sé si usted dedica un tiempo de quietud, ojalá que sí, pero cuando estamos ahí en ese momento de oración, de pronto sacamos un momento para meditar en la palabra, para escuchar la voz de Dios, y estamos ahí en quietud, y llegan muchas cosas a nuestra cabeza, y llegan muchos pensamientos a nuestra cabeza, y es difícil controlarlos, y es difícil tener sosiego en nuestras mentes, ¿verdad? Por eso ahí podemos ver que controlar nuestros pensamientos y aún tener buenos pensamientos cuando todo está saliendo mal es muy difícil, pero debe ser algo que la crisis debe ejercitar en nosotros. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen como consecuencia nuestras palabras. Todas las cosas que nosotros pensamos son las mismas cosas que al final vamos a decir. Entonces nosotros muchas veces somos muy cómodos en nuestra mente, ¿no? Porque nadie sabe lo que pensamos, entonces de pronto pensamos mal de gente, ¿no? Nos inventamos chismes en nuestra cabeza. Decimos cosas que no son de las personas, las pensamos, ¿no? No las decimos, las pensamos, y ahí estamos cómodos, porque nadie se está dando cuenta. Pero cuando llegan los momentos de crisis, todas esas cosas van a salir, se lo aseguro que sí. Todas esas cosas van a salir. Si usted insulta a la gente, cuando llegue la crisis usted va a insultar a la gente. Si usted de pronto habla mal de la gente en sus pensamientos, si tiene envidia, si está pensando cosas malas de las personas, cuando llegue el momento de crisis, le aseguro que esas cosas van a salir. Por eso es tan importante el momento de crisis, para ejercitar nuestros pensamientos. Dice la palabra que todas las cosas que son buenas y dignas de alabanza, en esas cosas son las que nosotros debemos pensar. Por eso no hay que dejarse vencer por la crisis, no hay que vender nuestros principios, no hay que dejar de hacer lo bueno. Hay que seguir predicando el Evangelio con nuestra voz, pero más con nuestras vidas. Ese es el camino correcto hacia la promoción, o como lo llamamos comúnmente, hacia nuestra bendición. Entonces vemos en la vida de Ruth que ella tomó la decisión, ¿no?
podríamos decirlo en nuestras palabras ahora, o en palabras que lo podemos entender, ella se convirtió al cristianismo, ¿no? En la vida de Noemí, le llevó, digamos, ella fue como su padre espiritual. Y ella, al convertirse, pues obviamente hizo lo que todo cristiano debe hacer, y es abandonar el mundo, ¿no? Dejar todas las cosas y comprometerse, ¿no? Con la causa, en este caso la causa de Dios. Y cuando ella abandona a sus dioses, abandona su familia, abandona su tierra y se va a un lugar extranjero donde seguramente la van a menospreciar. Nosotros tenemos los ejemplos aquí cerquita, ¿no? Cuando llegan los venezolanos, cómo es nuestro trato hacia ellos, ¿no? Entonces, lo que Ruth vivió pudo ser muy similar a eso. Ella de pronto se pudo haber visto menospreciada. Recordemos que los moabitas son enemigos del pueblo de Israel. Entonces imagínense cómo sería el trato para ella, cómo la gente la miraría, ¿no? Pero la gente empezó a ver algo diferente. La gente empezó a ver cómo era el trato de Ruth con Noemí. La gente empezó a ver cómo ella salía de pronto temprano a recoger las espigas. La gente vio algo diferente en la vida de Ruth. Y la gente empezó a alabarla por eso. Porque ella predicó más que con palabras, con su vida misma. Y ese fue el camino correcto hacia la bendición, que de pronto ella ni se lo esperaba, porque ya ella, ¿qué podía esperar? Ni siquiera conocía de pronto las leyes judías. Al final, en el capítulo 3 y en el capítulo 4 podemos ver que los judíos tienen una ley que es de la redención, ¿no? Donde un familiar podía casarse con la persona que había perdido a su esposo, un familiar cercano, y podía redimirla, ¿no? Y esto es muy importante, porque una mujer que es viuda, pues prácticamente ya no sirve para nada en la sociedad, ¿no? Hablándolo en el contexto del que estamos hablando de la Biblia, en esa época. Una mujer que enviudaba y ya no tenía nadie que la redimiera, pues ya prácticamente no podía hacer nada, simplemente tenía que echarse a morir, ¿no? Pero Noemí se da cuenta de eso, de que hay alguien que la puede redimir. Y no solo eso, sino que hay dos personas, podemos ver en la historia, ¿no? Que al final se pone dramática y etcétera, pero Ruth no se imaginaba esto. Ruth no se imaginaba que había una persona que la podía redimir, porque no conocía la cultura de pronto judía ni las leyes. Pero ella hizo lo correcto, en el momento correcto. Ella fue obediente, como lo vimos ahorita en los rasgos de su carácter. Ella fue humilde y ella hizo lo correcto. Entonces, vale la pena el esfuerzo. A veces nos parece que no vale la pena el seguir haciendo las cosas buenas porque el resultado de pronto no es bueno. A veces nos parece que necesitamos vender nuestros principios porque todo el mundo lo está haciendo, por ejemplo. O porque ya el grado de desesperación es tal que ya no hay nada más que hacer, sino simplemente vender nuestros principios. Pero a través de la vida de Ruth, de Noemí, de Elimelech y de sus dos hijos podemos ver que sí vale la pena el esfuerzo. No entendemos lo que pasa de pronto cuando nos despiden del trabajo, o cuando tenemos que cambiar de ciudad, cuando se acaban nuestros recursos, cuando se muere un ser querido. Por más doloroso que eso sea, si comprendemos por medio de la fe que Dios está trabajando en su propósito en nuestras vidas, podremos tener realmente gozo en las pruebas. El tercer punto es: la bendición de la crisis va más allá de mí. Tercer punto: la bendición de la crisis va más allá de mí. Como decía, Ruth no se imaginaba lo que iba a pasar, pero fue obediente a todo lo que Noemí le dijo. Una de las cosas que podemos ver en la historia locas que Noemí le dijo a Ruth que hiciera fue cuando se encontró con Booz, ¿no? Ella empezó a recoger las espigas en el campo en la era de Booz, que podría sonar como casualidad, pero realmente vemos cómo Dios está trabajando ahí. Pero Booz era una persona que podía redimir a Ruth y de paso también a Noemí. Entonces, en esta casualidad o causalidad, vemos cómo Dios trabaja. Y ella no se imaginaba eso.
Pero cuando sucede esto y ella y Ruth le comenta a Noemí quién fue o a qué campo fue a recoger espigas, pues Noemí se da cuenta de esto, ¿no? Y se da cuenta también que Booz las puede redimir o puede redimir a Ruth. Y entonces le dice una cosa súper loca. Entonces en la era de Booz hacen una cena, una fiesta, ¿no? Y en esto, por lo que se comenta ahí y de pronto también por la cultura que podemos estudiar, nos damos cuenta que las mujeres no estaban ahí en esa cena, que las mujeres no estaban en esa fiesta. Pero lo que le dice Noemí a Ruth es que vaya a esa cena y que se esconda. Y más allá, que cuando Booz esté dormido, vaya y se le acueste al lado. Y si ustedes entienden un poco de la cultura, esto no pasaba, esto era una cosa escandalosa. Y podía pasar que cuando Booz se despertara y viera ahí a Ruth acostada al lado de él, pues se hiciera un escándalo, se indignara y la mandara aún a apedrear, porque esas eran las leyes de la época. Pero aún así, Ruth le hizo caso a Noemí. Y podemos ver esta gran obediencia en la vida de Ruth. Pero a pesar de eso, o a qué voy con esto, es que a través de esa obediencia vemos el camino que se va formando para la bendición de Ruth, ¿no? Pero lo que ella no vio fue más allá. De pronto, cuando Noemí le contó que había alguien que podía redimirla, pues Noemí y Ruth pensaron en lo presente, en lo momentáneo, que los podía redimir. Pero hay algo más a través de toda esta historia, ¿no? Cuando pensamos en la bendición, por lo general, lo vemos de manera egoísta. No podemos negar eso. Mi bendición, mi beneficio, mi milagro, mi respuesta. Pero cuando Dios obra, está pensando en lo eterno, no solamente en algo momentáneo. Por eso, todas las bendiciones y aún todas las cosas que le pedimos a Dios, no las miremos de manera egoísta. Miremoslas más allá. Miremos qué más Dios puede hacer con lo que yo le estoy pidiendo. O si lo que yo le estoy pidiendo a Dios va a bendecir a otras personas o a otra persona. Porque es ahí donde Dios se va a meter y muchas veces va a responder más rápidamente aún nuestras bendiciones, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. En la vida de Noemí, ella estaba pensando solo en el presente. Le da instrucciones a Ruth para que pueda ser redimida por Booz, y así las dos salir de la condición que no era nada difícil. Recordemos que lo que les decía, las viudas en esa época prácticamente se tenían que echar a morir, porque no había nada que ellas pudieran hacer, ni trabajar, ni nada. No podrían tener sustento a menos que alguien por caridad les diera, pero es muy difícil. Pero nosotros, que estamos más adelantados en el tiempo, ¿verdad? Porque ya tenemos la historia en la mano a través de la Biblia, podemos ver cómo Dios utiliza el caos y el desastre de la historia de Noemí para traernos al Salvador. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, y pues leámoslo, en el capítulo 4, versículo 17. Dice, y le dieron nombre. Esto ya es muy adelantado en la historia, ¿no? Ojalá, esto es un spoiler. Si ustedes no han leído la historia, paren el video, no, mentiras. Pero es más adelantado en la historia. Ya Booz ha rescatado a Ruth, ¿no? Ya todos comieron perdices y fueron muy felices. Ya se casaron, ya tuvieron un hijo, ¿no? Entonces, ya después de que pasa todo esto, llega el versículo 17, que dice, y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Pero esta es la parte más interesante, dice, este es el padre de Isaí, padre de David. Y nosotros sabemos que de la descendencia de David, pues sale nuestro Salvador, el Señor Jesús. Entonces miren cómo Dios no está mirando el momento, Dios está mirando lo eterno. A través de toda esta crisis y toda esa desesperación y desesperanza, a través de toda esta novela que sucede aquí, pues nos damos cuenta que Dios está trazando un camino para nuestro Salvador. Por eso, cuando estemos en las crisis y pensemos en todos los beneficios que ella tiene, que los hemos visto a través de esta enseñanza, no pensemos solamente en la bendición como algo para nosotros. No pensemos solamente que en algún momento se va a acabar la crisis y ya, sino que pensemos que Dios está obrando en lo eterno. Él se mueve en ese campo, en lo eterno,
Entonces, cuando llegue la bendición, sepamos que no es solamente para nosotros, sino para bendición de muchas otras personas. Así como la crisis de Noemí y de toda su familia, nos sirve ahora a nosotros para tener a nuestro Salvador. Entonces, cuando pensemos en bendiciones, pensemos en todo lo que Dios nos da, que es para bendecir a otros. Si en medio de la crisis podemos ver eso, tendremos gozo, que es mejor, y podemos reconocer que es mejor dar que recibir. Yo no sé si de pronto ustedes han tenido la oportunidad, yo estoy seguro que sí, de ayudar en alguna cosa a otra persona. De pronto una persona está pasando por una crisis económica y ustedes de pronto le pueden dar una ofrenda, de pronto les pueden llevar un mercado, y la satisfacción que se siente al poder hacer eso es increíble. Por eso, cuando la palabra dice que es mejor dar que recibir, pues se refiere a eso. Y también porque cuando damos a las otras personas, Dios nos bendice más. Y esa bendición vuelve y juega. Es para bendecir a más personas. Y entre más podamos tener, más podemos bendecir a las otras personas. Y eso se vuelve una cadena. Entonces, hay mucho más gozo en dar que en el recibir. Y hay mucha más alegría cuando podemos ayudar a los demás que cuando es algo solo para nosotros. Cuando Dios responde nuestras oraciones y nos saca de la crisis, pues ya, ¿sí? Como que pues de pronto podemos recibir una bendición muy grande, nuestro carácter creció, pero como que se quedó ahí. Pero cuando sabemos que no es algo solo para nosotros, sino que es algo para bendecir a los demás, pues es algo mucho más importante. La bendición de Dios es sobreabundante. 2 palabritas, sobreabundante. No es solamente abundante, que sería pues solamente para nosotros, ¿no? Lo que yo necesito. Pero Dios sobrepasa eso, ¿no? Y el ejemplo siempre es como un vaso o un recipiente que se llena de algo, digamos en este caso de agua. Pero no llega hasta el borde solamente, sino que se derrama. O sea que Dios no solamente llena el vaso o la vasija o el recipiente, sino que lo sobrepasa, lo riega, se desborda. Entonces lo que quiere decir es que sale del recipiente y toca a otros. Nosotros somos el recipiente. Cuando llegamos a las crisis, Dios nos está preparando para recibir una bendición que nos desborda a nosotros. Y quiere decir que va a tocar la vida de otros. Y eso tiene que llenarnos de gozo. Así que ojalá en esta noche podamos reconocer que estamos en el lugar correcto. No importa si de pronto hemos cometido errores como los de Elimelec y llega la crisis. Sabemos que esa crisis nos va a poner en el lugar correcto. Así estemos en Moab, Dios a través de la crisis nos va a poner en el lugar correcto. Si estamos en el lugar equivocado y llega la crisis, pues sepamos que esa crisis nos va a ayudar a crecer, nos va a hacer más sabios aún, ¿no? Porque ojalá Elimelec hubiera podido sobrevivir a este tiempo de crisis. Y a pesar de la vergüenza que de pronto sintió Noemí cuando volvió, por ejemplo, lo podemos ver ahí en el capítulo 2, pues yo creo que Elimelec hubiera sido una persona más sabia y hubiera podido criar a sus generaciones con ese conocimiento y con esa sabiduría. Por eso si estamos en el lugar equivocado y llega el momento de crisis, sepamos que es para nuestro beneficio. Por eso el título es Estamos en el lugar correcto. Y podríamos decir que estamos en el lugar correcto aunque estemos en el lugar equivocado. Y a través de esa crisis, pues Dios nos va a llevar al lugar que es en el que necesitamos estar. Dios está haciendo su obra, sea en Moab, sea en Belén o sea en la era de Booz. Dios está obrando en nuestras vidas y eso debe llenarnos de mucha alegría, porque Dios está pendiente de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque nos equivoquemos, aunque la estemos embarrando, aunque hayamos tomado decisiones malas, Dios tiene cuidado de nosotros. Y a través de la crisis, Dios puede ayudarnos. Por eso, si hoy estás en un momento de crisis, si sientes que estás en el lugar equivocado, podemos levantar una oración a Dios diciendo: Dios, gracias. No importa en el lugar que esté, sea Moab, sea Belén o sea la era de Booz, yo sé que estoy en el lugar correcto porque tú estás conmigo. Así que no nos desesperemos. Esa es la reflexión para hoy. Dios te puso en el lugar que estás. Muchas veces Dios nos pone en un lugar
que es muy incómodo para nosotros, pero muchas veces ese es el lugar en el que Dios quiera que estés. Por eso hay una frase muy bonita y es: en el lugar donde Dios te ponga, da fruto. No importa dónde sea, en el lugar donde estés, da fruto. Por eso, recuerdo la última vez, el título de esta enseñanza: Dios te puso en el lugar en el que estás. La crisis te pone en el lugar correcto. Recuerda y piensa dónde te está llevando esa crisis que estás pasando o la crisis que pasaste. Y tercero, la bendición de la crisis va más allá de mí. Entonces, pensemos en esto y eso era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Espero que Dios haya tocado su corazón, que esta palabra les pueda ayudar en su diario vivir. Si no está en una crisis, cuando llegue la crisis recuerde cuál es el propósito de la crisis. Así que bueno, mis hermanos, les envío una bendición y espero poder volvernos a ver muy pronto como iglesia. Entonces, bendiciones, Dios les bendiga.